Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana. Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Les saludo con la paz de Cristo Jesús, quien le saluda a su amada hermana en Cristo Jesús, Gladys Cáceres. Les saludo desde Paraguay. Quisiera compartir en este día una porción de la palabra de nuestro eterno Dios Todopoderoso. Espero que sea de bendición para cada uno de mis amados y amadas de este ministerio. Lo titulé así: una maravillosa vida en el Espíritu. Esto nos dice que ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. En Romanos 8:1 nos habla de la no condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay. La simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están en Cristo Jesús, el resucitado. En Él ya no hay ninguna condenación. Jesús no condenará a aquellos que están en Él, aquellos que viven en el Espíritu y no según la carne. Ahora pues, del apóstol Pablo es importante destacar. Es un argumento lógico. Es como si el apóstol Pablo dijera: puedo probar lo que digo aquí. Esto es lo que él prueba. Si somos uno en Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados si Él es nuestra cabeza. Si tenemos la mente de Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En Cristo, esta frase trata sobre que hay una unión espiritual entre Cristo y los creyentes. Es como decir, Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros, y nosotros los que creemos en Él somos guiados por su Espíritu. Cuando estamos en Cristo, nuestra posición ha mejorado bastante, ha sido transformado completamente. Y si vivimos según el Espíritu, no hay ninguna condenación. Consideremos el otro lado de la moneda. Si no estamos en Cristo Jesús, ¿será que estamos en condenación? Si no estamos en Cristo Jesús y estamos caminando según la carne y no según el Espíritu, ¿será que escaparemos de la condenación? Creo que si vivimos según el Espíritu, si somos guiados por Cristo mismo, nos dejamos llevar por la mente de Cristo. Ese espíritu mismo, ese espíritu de Cristo no nos permite vivir según la carne, según los deseos de la carne. En Él vivimos confiados y en paz. Vivimos según el espíritu que nos da vida. Ese espíritu mismo no nos permite hacer las obras de la carne si estamos en Cristo, en el Espíritu. Él guía nuestras vidas. Nuestra posición en Cristo Jesús es la razón de la palabra, ninguna condenación.
Ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No recibimos ninguna condenación porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra en Él, en Cristo. En Cristo Jesús, el resucitado, ya que Él no nos ha condenado. Podremos sentirnos libres y podemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque Él nos ha hecho libres. Podemos adorarlo por todas sus maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Él no desea ninguna condenación para nosotros. En Romanos 8, del 2 al 4, nos habla de la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios condenó al pecado en la carne. La ley del pecado y la de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es aún más fuerte, y la ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Somos hechos libres de la ley del pecado. Esa separación entre Dios y los hombres ya desapareció. Ahora somos uno en Cristo, libres en Cristo Jesús. La ley puede hacer muchas cosas. Nos puede guiar, enseñar, y conocemos el carácter de Dios, pero la ley no puede dar energía, no puede dar poder, dominio propio a nuestra carne. La ley no nos puede dar el poder para vivir agradando al Dios Todopoderoso. La ley que nos dio Moisés tiene muchos estatutos, pero no tiene el poder. No puede darnos poder para vivir agradando a nuestro Dios. La ley del Espíritu es el que tiene el poder y el derecho. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. La ley del Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es débil debido a que habla a nuestra carne. Viene a hombres carnales y les habla como hombres carnales. Pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre, que es formado en Cristo Jesús, un principio más excelente que la carne. En Cristo Jesús, el resucitado, Espíritu vivificante. La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Solamente Jesús pudo derrotar el pecado. Él lo hizo a través de su obra en la cruz. Una obra valiosa. Entonces ahora la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque Jesucristo ya
había hecho la obra en la cruz para darnos salvación, para darnos libertad. El apóstol Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne. Entonces no permitamos que la carne reine sobre el Espíritu. Si la carne reina, estaremos otra vez atareados, atormentados, desesperados, sin esclavos otra vez, sin esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dios no desea esa vida para nosotros. Entonces debemos de andar conforme al Espíritu. Andando en el Espíritu vamos en una dirección correcta, una dirección de progreso en el Espíritu, en un movimiento continuo y progresivo. Vivir en esta carne aquí en la tierra es momentánea y pasajera. ¿Para qué darle el gusto a la carne? No permitamos que esta carne nos conduzca a la rebelión. Lo inútil es tratar de agradar a Dios en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piensan en las cosas de la carne. El apóstol Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensa nuestra mente. La mente es el campo de batalla estratégico en donde la carne y el espíritu pelean. Por eso es necesario tener la mente de Cristo. Debemos de poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. El apóstol Pedro tenía una buena intención al decirle a Jesús que evitara la cruz. Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes: no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto nos dice en Mateo 16:23. Para andar en el Espíritu debemos de poner la mirada en las cosas de Dios. En Romanos 8:16, la evidencia que somos hijos de Dios, el testimonio del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que aquellos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, conocen de su vida en Cristo, su estatus. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que es así. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Nos debemos de preguntar si somos cristianos o no. Los hijos de Dios saben quiénes son. Si seguimos a Cristo, entonces pertenecemos a Él, a esa familia. Y si hijos, también herederos, como nos dice en Romanos 8:17, los beneficios de ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Y si hijos, también herederos, debido a que estamos en Cristo. Tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, somos herederos de Dios. El ser un hijo de Dios también significa tener una herencia. En Lucas 18:18 nos dice, el hombre principal le preguntó a Jesús, ¿qué hacer para heredar? Pero el hombre principal perdió de vista el punto porque la herencia no es cuestión de hacer, es una cuestión de ser. Es estar en la familia correcta, en Cristo, Jesús, Señor nuestro, en Dios nuestro Padre. Si es que padecemos juntamente con Él debido a que estamos en Cristo, padecimos juntamente con Él en la cruz. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Amén. Esta gloria que viene no solamente será revelado a nosotros, pero en realidad será manifestada en nosotros. Dios ha puesto esta gloria nos ha puesto a partir del cumplimiento de todas las cosas. Esa gloria es manifestada en nosotros. Fuimos libertados de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de Dios no solo beneficia a los hijos de Dios, sino a toda la creación. A libertad fuimos llamados, no para estar otra vez en esclavitud. Y también no es ocasión para usarlo como libertinaje, como nos dice en Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer como estos hombres, de convertir en libertinaje la gracia del Dios Altísimo. Nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, se nos ha dado a probar esa gloria. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. En Romanos 8:31, el apóstol Pablo comienza su conclusión en esta sección. Y nos dice así, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no es contra nosotros, Él es por nosotros. Imagínense todo lo que Dios atravesó para salvar al hombre de su ira. Y luego equiparle para tener victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Quién puede dudar de que Dios es por nosotros? Entonces no podemos dudar los que estamos en Cristo Jesús. Él es por nosotros. Con su Espíritu todo es posible. Y con Él todas las cosas nos ayudan a bien. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. En 1 Corintios 10:4 nos dice así, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Todos bebimos de esta misma roca, de este espíritu. Así es que, mis amados, mis amadas, vivamos en este espíritu, gozando. Vamos de gloria en gloria, de bendición en bendición. Paz y gracia. Y hasta aquí esta pequeña porción de la escritura que quería compartir con todos mis amados de este ministerio.